Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos al noveno conversatorio de este Congreso de Inconscientes Postmodernos de la AMPAC. Estamos muy felices, ha sido un evento muy enriquecedor y hoy, que es el último día, tenemos esta maravillosa mesa titulada Infancias Trans. Y bueno, para iniciar quisiera comentarles algo. A los 2 años, las niñas, niños y niñas tienen ya conciencia de las diferencias físicas entre hombres y mujeres. A los 3 años, la mayoría ya puede identificarse como niño o niña. Y a los 4 años ya se tiene un sentido estable del género. Las niñas, niños y niñas han sido pensados como personas con derechos desde hace muy poco tiempo. Recién en 1959, la ONU establece los derechos de los niños como personas con la finalidad de protegerles principalmente de la explotación y asentar las responsabilidades de los adultos para con ellos. Los derechos, así de forma muy general, se refieren básicamente a tener un nombre, una nacionalidad, a saber quiénes son sus padres y a que se reconozca su existencia. Todos estos derechos se refieren a la identidad y aquí bien podríamos incluir el derecho a la identidad de género y ligarlo con el derecho a la no discriminación. Y honrando ese derecho es que quiero darle la bienvenida a esta maravillosa mesa que tengo el gusto de coordinar hoy. Vamos a comenzar con Shivón Guerrero. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo, es parte del Consejo Consultivo Honorario de la Rectoría General de la UAM. Es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista y de la Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y en 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Así que es todo un honor contar con su presencia en este conversatorio y te cedemos el micrófono, Shio. Bueno, primero que nada, buenos días. Digo, es domingo y se nota un poco porque apenas me peiné. Me da mucho gusto estar aquí con todas, todos, todes, aunque no nos podamos ver. Y bueno, me da mucho gusto. Siempre es un honor compartir un espacio con Tania y con Damián porque nos tenemos mucho cariño por muy buenas razones que creo que se verán en esta mesa. Y yo básicamente quería empezar haciendo una reflexión en torno a una pregunta que nos hacen mucho y que justamente tiene que ver con este tema que de hecho ya mencionaba Ana. Muchas personas con incluso muy, muy, muy buenas intenciones nos dicen, los niños están en edad para decidir, tienen edad suficiente para decidir. Y yo quiero empezar con una reflexión que tiene que ver con si esa pregunta está bien planteada. Y ahí me parece que una de las cosas que nos ha enseñado la filosofía es que a veces antes de tratar de contestar una pregunta tienes que interrogar a la pregunta misma. Y yo diría que este es uno de esos casos. Cuando la gente nos pregunta si los niños tienen edad para elegir, está pensando que estamos fundamentalmente en una situación análoga a la de, por ejemplo, un niño en una juguetería, una niña en una juguetería, que están tratando de escoger un juguete con el que van a pasar un tiempo. O hacen la analogía, y de hecho muchas veces los papás así te preguntan, pero no es como dejar que un niño de 5 años elija su profesión o su carrera. Y cuando la plantean así, por supuesto, entra esta pregunta si los niños y las niñas, los niñes tienen las competencias suficientes para decidir. Y yo lo que quisiera mencionar es que cuando interrogamos esta pregunta, quizás la pregunta deja de ser esa, porque no estamos ante un proceso donde un niño elija un género. Cuando estamos hablando del tema de las infancias y adolescencias trans, estamos hablando de un proceso de constitución de sujeto. Es decir, lo que estamos viendo es una persona creciendo
y construyendo y ensamblándose como sujeto. Y uno de los ejes fundamentales es la construcción y ensamblaje de la identidad. No hay un sujeto preexistente que de una manera distante y ajena elige un género, sino que se va ensamblando en él. Y una de las preguntas que la gente se puede hacer es, ¿por qué de una y no de otra manera? Y esa es una pregunta a la que regresaré más adelante, que es la segunda pregunta que quiero examinar, que quiero interrogar. Pero antes de dar, digamos, pie a esa segunda interrogación, sí quiero señalar una cuestión. Cuando dejamos de pensar si los niños tienen edad suficiente para elegir y empezamos a pensar que estamos ante un proceso de ensamblaje de una subjetividad, ante un proceso finalmente de construir una identidad, entonces la pregunta se vuelve, ¿cuál es un entorno seguro para la exploración y para la construcción identitaria? Y aquí sí vale la pena mencionar que hay un sesgo cisexista, porque muchas veces la gente te pregunta, ¿y qué tal si cambia de opinión? Y esa es una pregunta desde luego legítima, pero la gente que te pregunta, ¿y qué tal si cambia de opinión? Suele presuponer que entonces lo más saludable y lo más seguro es educar al niño como si fuera un niño cisgénero. Y eso es un sesgo cisexista porque están presuponiendo que en el espacio en el que ellos crecieron y se ensamblaron como sujetos y que a ellos les fue beneficioso, que ese espacio va a ser beneficioso para todo sujeto. Y esto desafortunadamente no es así, porque cuando hay una presunción de cisgeneridad, muchas conductas y muchas preguntas van a ser precisamente cuestionadas o ni siquiera formuladas. El niño, la niña no se va a encontrar en un entorno seguro. En ese sentido, la pregunta, por supuesto, la repito, no tiene que ser si tiene edad para elegir, sino ¿cuál es un entorno seguro para explorar? ¿Y cuál es un entorno seguro para hacer esta exploración de cómo se está ensamblando una identidad? Y ahí yo sí creo que hemos colectivamente, y digo colectivamente, aunque realmente quienes han estado mucho más cerca, por supuesto, han sido Tania, Damián y una enorme red de personas, pero me sumo entusiastamente a ese grupo, aunque quizás no soy quien ha estado tan cerca, pero lo digo en un plural, porque algo que sí hemos querido hacer es pensar que lo que sería un espacio seguro es precisamente un espacio donde hay precisamente información, donde hay acompañamiento y donde también hay un espacio y hay un tiempo. Y esto me parece fundamental y una de las cosas que, por ejemplo, Damián y yo más hemos dialogado es cómo se da un acompañamiento que no sea coercitivo, porque no se trata, por supuesto, de adoctrinar niños. Mucha gente nos dice, ustedes están adoctrinando niños, y no. Un espacio seguro de exploración es un espacio donde puede estar cualquier niña, niño, niña, y donde incluso puede ser la situación donde diga, yo creía que era trans y me doy cuenta que no, y me puedo dar cuenta de eso porque este es un espacio seguro, donde puedo precisamente vivirme, donde puedo explorarme y donde puedo precisamente vivir sin temores de que mis padres, mis amigos, mis compañeros me vayan a de alguna manera violentar. Entonces, la pregunta, por supuesto, se vuelve esa: ¿cuál es un espacio seguro en el cual se pueda dar un proceso de consolidación identitaria, un proceso de construcción de sujeto? Y si quiero reiterar que aquí sería muy importante crear un espacio donde no es que estemos, porque por allí habían grupos diciendo que tratábamos a los niños como menores, como adultos chiquitos. Y esto no es cierto, porque precisamente lo que estamos poniendo en el centro es el hecho de que es el ensamblaje de un sujeto. Y aquí sí quiero mencionar, y de hecho sé que Damián, por ejemplo, tiene muy claro esto, mucho más que yo, pero a lo largo del siglo XX hubo un siglo entero de formulaciones acerca de lo que hoy llamamos psicología del desarrollo, y hay una enorme cantidad de propuestas
Conocemos, por ejemplo, nombres como Vygotsky o Piaget, y por supuesto no es el punto de ponernos a examinar cómo ha cambiado toda esta formulación, pero lo que sí nos queda claro, por supuesto, es que los niños se ensamblan en un entorno social, con una serie de categorías que les son disponibles. Y quizás lo que podemos hacer precisamente es facilitar la información a los niños y un espacio seguro en el cual puedan ensamblar una subjetividad que no les resulte vergonzante. Y un poco el proyecto que de alguna manera se ha impulsado colectivamente y con mucho cariño es ese, cuál es un espacio seguro. En el entendido también de que nos gustaría que un espacio seguro no involucre decisiones irreversibles. Y aquí sí creo que en México estamos tratando de pensar un modelo distinto al, por ejemplo, el del Estado español. Y sí quiero enfatizarlo, el modelo del Estado español ha quedado obsoleto porque tanto para adultos como para menores de edad es un modelo que medicaliza y que te obliga a pasar por un diagnóstico que te patologiza y que te obliga a tener incluso expresiones y roles de género muy estereotipados. No queremos hacer eso. O sea, justamente lo que queremos es que no haya, para decirlo, aunque suene un poco técnico, que no haya un régimen biopolítico que te valide y que esa validación quede condicionada a que satisfagas una serie de estereotipos sociales acerca de qué es un hombre y qué es una mujer. Lo digo porque, y no me quiero alargar mucho en este punto, pero en alguna ocasión por allí con Lea Muñoz escribí un texto y en algunas ocasiones incluso con Damián hemos recuperado esta idea en otros espacios, donde mencionábamos, por supuesto, que cuestiones como la identidad de género o la orientación sexual revelan un tipo específico de manera de conocernos, donde la autoridad epistémica de la primera persona tiene un privilegio. Y esto suena muy raro, pero yo siempre pongo como ejemplo, imaginen que estamos en un auditorio y llego y le pregunto a alguien que es heterosexual, ¿cómo sabes que eres heterosexual? Me va a decir, lo sé, simplemente lo sé por introspección. Y si yo le pregunto, ¿cómo me lo puede demostrar? Que me señale algo en su cuerpo o en su naturaleza que yo pueda ver, no me va a poder señalar nada. Porque la heterosexualidad no es una cosa física que pueda ser señalada. Lo mismo ocurre con las orientaciones sexuales diversas y con las identidades de género en general. Se conocen a través de la introspección y en ese sentido el yo tiene un canal privilegiado. Eso no quiere decir que haya un conocimiento infalible. Por eso tenemos una distinción entre que haya autointimidad con las identidades o las orientaciones. O sea, son íntimas, una las conoce. Pero eso no quiere decir que seamos infalibles. En el proceso de ensamblaje identitario, precisamente una de las cosas que van ocurriendo es que las niñas, los niños, les niñas, van aproximándose mientras construyen su identidad, van también comprendiéndose y te van testimoniando. Y lo que queremos, por supuesto, es crear un entorno seguro donde nos puedan decir quiénes son, pero donde también tengan la seguridad de que en esa exploración, por supuesto, se vale decir creo que voy por acá y luego decir no, creo que voy por acá y luego decir quizás tampoco, quizás voy por otro lado. Eso es necesario. Por eso un entorno seguro es un entorno donde hay libertad en la formulación, donde hay acompañamiento, información, espacio y tiempo. Y para enfatizar esto, por supuesto, queremos que las decisiones no sean irreversibles y que no sean costosas. Y en el modelo español, por ejemplo, esto es algo que no pasa. Te tienes de alguna manera que someter a un diagnóstico que de alguna manera te condicionará toda la manera de habitar tu cuerpo y habitar tu vida. Y aquí estamos ensayando un modelo distinto. Es un modelo de acompañamiento, de cuidado, de autonomía, de libertad. Y por eso yo quisiera que de manera colectiva y no solo dentro de nuestra red, sino en general, la gente ya no nos preguntara si los niños tienen la edad suficiente para decidir, sino la pregunta fuera otra, y es lo que quiero proponer, y es, ¿cuál es un entorno seguro? Y va a ser un entorno seguro no solo para niñas, niños, niñas trans. Un entorno seguro así va a ser seguro para todas las infancias,
porque incluso una infancia de una niña, de una niña lesbiana, de un niño gay, y alguien me puede decir, bueno, pero existen niños con otras orientaciones sexuales. Bueno, hay niños que los descubren muy pronto, otros no tanto. Hay personas que lo descubren en la adolescencia, en la juventud temprana. El punto es que hay espacios seguros de exploración y conocimiento que no estén gobernados precisamente por las fobias, por los sesgos. Y esto me lleva, digamos, a la segunda pregunta que yo quería cuestionar, que en este ejercicio, dicho sea de paso, que le aprendí a Foucault, que a veces no se trata de contestar una pregunta, sino de interrogar a una pregunta. ¿Por qué la pregunta se formula así? Muchas veces precisamente los papás te preguntan, pero ¿por qué es así? ¿Y cómo sé yo que es así? Y lo que no se dan cuenta cuando se hace esa pregunta, y no solo los papás, porque lo hacen los tíos, los amigos, los compañeros, el vecino, toda la gente, es que cuando formulan esa demanda de explicación, también de alguna manera están generando no solo una demanda de explicación, sino están generando algo mucho más pesado, y es una demanda de justificación de la existencia de un tipo de personas. Lo que están diciendo es, hasta que no me des una explicación legítima de por qué existe esta persona y no es una enfermedad y no es un fallo, entonces yo no cedo ante mi sospecha de que quizás tendríamos que corregir esto. Y lo que sí quiero señalar, por supuesto, es que algo que hemos aprendido es que una persona trans que está libre de transfobia y libre de violencias es tan buena, tan humana o tan mala y tan inhumana como cualquier otra, ¿no? El ser una persona trans no es un acto, digamos, de iluminación, pero tampoco es una falla, tampoco es un trauma, tampoco es un trastorno. Eso lo sabemos y es de las pocas veces donde, por ejemplo, le puedo aplaudir algo a una investigación psiquiátrica, pero el Instituto Nacional de Psiquiatría ha establecido, por ejemplo, en el caso de México, que de hecho, la mayor fuente de problemas de las personas trans son las violencias que reciben desde afuera. Y esto es lo que genera toda clase de problemas, toda clase, no solo, digamos, de cuestiones como la ansiedad o el miedo, sino de obstáculos en la construcción de una vida digna y de una vida plena. Entonces, eso lo sabemos. Y en ese sentido, cuando la gente te formula esta pregunta es porque sigue sospechando, detrás de esta demanda de explicación, sigue habiendo la idea de que las niñas, los niños, las niñas trans, de alguna manera lo son porque algo ha fallado, sea su biología, sea su crianza, sea su mamá, porque todo se oye. Y en ese sentido, interroguemos también la pregunta de la demanda de explicación. Interroguémosla. ¿Por qué la estamos formulando? La estamos formulando porque estamos en una sociedad que presupone que los ensamblajes de identidad y de sujeto tienen que ser un efecto unívoco y lineal con respecto a una anatomía. Y aquí sí puedo decir, tenemos un siglo y pico desde que los padres del psicoanálisis nos dijeron, la cosa no es así. Y por ejemplo, hay este autor argentino que ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno, a ver si me acuerdo más tarde, que precisamente es un psicoanalista. De hecho, yo lo conocí, lo leí hace poco, porque estaba en una conversación con una amiga, que es Alba Rueda, que es actualmente subsecretaria de la Secretaría de Equidad de Identidades y Mujeres, no me acuerdo el nombre, allá en Argentina. Y justamente una de las cosas que él señalaba es en los procesos de constitución de sujeto y del ensamblaje de una identidad, nunca hay una relación unívoca entre la anatomía y la construcción identitaria. Y esto no es un fallo. Esto no es un fallo. Y él mencionaba esto, y yo quiero mencionarlo como parte de esta interrogación de la pregunta, porque de alguna manera la sociedad sigue presuponiendo que hay una relación mecánica y unívoca entre una anatomía y una identidad, y esto no es así. Y bueno, con estas dos interrogaciones a estas dos preguntas, pues quería yo abrir y
pues muchas gracias. Pues buenísima la apertura, ¿eh? Nos dejas con un montón de reflexiones muy interesantes. Este concepto, proceso de ensamblaje de subjetividad, el cuestionar más bien el entorno, si es el entorno el que permite la seguridad para que se pueda explorar esa subjetividad, es muy importante porque es voltear a vernos a nosotros como sociedad, a ver el entorno familiar en lugar de estar cuestionando y señalando que una diferencia es equivalente a un fallo. Me parece que es una un gran argumento para iniciar y para juntarlo con lo siguiente, que tiene que ver con Damián, quien nos va a compartir ahora sus reflexiones y experiencia, porque sabemos que en las formaciones psicoanalíticas se enseña o se enseñaba, pero yo creo que todavía se enseña, de repente desde algunas teorías, a cuestionar, ¿verdad? Las identificaciones de género y hay que preguntarse, dice, ¿por qué no vaya a ser que esté alienado al deseo de la madre o alienada al deseo de la madre y que desde ahí se esté identificando con cierto género? Entonces, parecería que la identidad de género tiene que ver con una alienación al deseo de la madre desde esa lógica. Sin embargo, no se cuestiona la alienación al deseo cuando la identidad es heterosexual. Entonces, desde ahí yo me pregunto si la alienación no será más bien a una heteronormatividad teórica, a un deseo heteronormativo desde la práctica psicoanalítica. Y partiendo desde ahí, le damos la bienvenida a Damián Cruz, quien desde el 2008 se dedica a la escucha psicoanalítica, es titular del área de salud afectiva de la Asociación por las Infancias Transgénero, forma parte de la coordinación de la Red de Familias Trans y es fundadora de la organización de psicólogos Puerta Abierta. Actualmente realiza un doctorado en psicología social en la UNAM con una investigación sobre las experiencias de vida de las infancias, adolescencias trans y sus familias en la Ciudad de México. Bienvenido, Damián, adelante. Tu micrófono. Muchas gracias por la invitación, Ana, y pues bueno, mencionar como punto de partida un profundo agradecimiento por la organización de todo este evento y por supuesto agradecer a Tania y a Shio, que han sido las personas que más han aportado a mi existencia en los últimos 4 años y que han sido pues toda una veta de inspiración para lo que hacemos en conjunto. Y me honra mucho estar en este momento compartiendo con ustedes. Y bueno, tomando pues esta línea que trazas en este momento, Ana, quisiera partir por mencionar que me parece que en el principio, en el origen de mi formación, y podría afirmar que en la formación de muchas de las personas que se dedican al psicoanálisis, está la transferencia, ¿no? Creo que ese es un punto de partida. Está la transferencia no únicamente a las docentes, les docentes que estuvieron en esos momentos despertando nuestro interés y nuestro compromiso por el estudio, sino la transferencia con los autores, con la teoría. Esa transferencia que fácilmente puede hacer que el saber vaya enquistándose en el lugar de la verdad. Esa transferencia que va finalmente adentrándonos en el estudio tan complejo de un lenguaje, de unos lenguajes como son los psicoanalíticos y los autores. Y bueno, yo en mi formación me dediqué 14 años a leer a Freud y a Lacan. Y en ese compromiso estaba volcado digamos, mi distribución erótica, por decirlo de esta manera. O sea, la circulación de eros en mi vida partía en gran medida en torno a estos saberes. Y eventualmente, alrededor del 2014, comencé a dar cuenta de la insuficiencia de estos saberes, de los espacios de problematización, de los conversatorios, de los coloquios, de los seminarios, para dar cuenta de lo que acontecía en la clínica para las personas que nos dedicamos a la escucha de las personas que se viven desde la disidencia o la diversidad. Y fue ahí cuando yo empecé a problematizar mi formación y comencé a dar cuenta
de cómo la formación dentro de la lógica psicoanalítica acontece, consolidando una cofradía de acuerdos, una cofradía de participaciones que están muy alienadas y alineadas a la hetero y cisnormatividad. Y desde ahí había, pues digamos, un rincón muy patologizante desde el cual se podía escuchar a la alteridad, a la disidencia, a la diversidad. Y eso me empezó a generar mucha incomodidad, que esto es algo importante de decir, porque eso también hacía que yo tuviese ciertas narrativas para comprender mis pasajes y mis vivencias. Entonces eso fue moviéndome a buscar un lugar extimio al psicoanálisis con el cual pudiese yo gestar otro tipo de posicionamientos y de saberes, otro tipo de diálogos y por supuesto otro tipo de vinculaciones, otro tipo de transferencias y de apuestas, que se deslindaran un poco de la individualidad que enquista al psicoanálisis y que pudiesen adentrarse mucho más en una apuesta en donde pudiese habitarse también un compromiso con la condición social y la condición política que estamos atravesando como humanidad. Y en ese sentido fue que en el 2016 tuve la oportunidad de entrar al doctorado en psicología social, donde mi propósito era poder adentrarme en los feminismos. Quería yo conocer, dialogar, pensarme desde ahí. Y en ese camino fue que comencé a descubrir los bordes no únicamente de los pronunciamientos psicoanalíticos y de los pactos que hay entre psicoanalistas y de las maneras en las que acontecen las organizaciones para generar estas identidades y estas filias y estos posicionamientos que son, a mi juicio, tan preocupantes, ¿no? Tan problemáticos. Y comencé también a problematizar mi clínica. Y en ese camino fue que en el 2018 comencé a participar de manera mucho más activa en los eventos que se generaban desde las poblaciones trans. Y fue así como eventualmente recibí a una mamá en mi consultorio, que fue un momento clave en mi hacer, en mi compromiso, en las derivas que he ido decidiendo en los últimos años, porque al escuchar a esta mamá y a que se pronunciaba que yo era la sexta persona a la cual acudía por obligación de la escuela para llevar a su hijo trans, para que el hijo pudiese continuar en la escuela, y que ya le habían aplicado pruebas, que ya había atravesado procesos pues muy difíciles para el niño tenía 6 años, y fue ese momento en donde di cuenta que ese niño no tenía razón de estar en mi consultorio. No había una justificación para que yo le recibiese, en tanto que no había una demanda o una problemática que se gestara en él, sino que era muy evidente que el contexto estaba generando, digamos, al niño como síntoma. Y afortunadamente para ese entonces, para septiembre del 2018, yo ya contaba con la posibilidad de ofrecer otro tipo de espacios. Y ese otro tipo de espacio sin duda era aquello que se estaba tramando en ese momento como la red de familias trans. Fue muy preciado para mí dar cuenta de que el consultorio tiene límites, que la clínica tiene límites, que la clínica y el consultorio no es el espacio más fértil de atención, de escucha. Es decir, no es precisamente un espacio seguro para todas las poblaciones, pensándolo desde la lógica que nos plantea Shio. Y esto es importante, porque si no es el consultorio, entonces, ¿cuáles son los espacios seguros a los cuales se puede referir a las poblaciones de infancias, adolescencias trans y sus familias? Y cómo podemos participar de esos espacios, cómo podemos promover la salud de género en otros espacios. Creo que ese también sería nuestro compromiso para quienes nos dedicamos a escuchar a las poblaciones diversas, para quienes se preguntan cómo acompañar a una infancia trans, pues justamente tendrían que estar viendo cuáles son los espacios seguros que se han gestado en nuestro país. Y en ese sentido fue que invité a esta familia a que acudiera al segundo picnic de la red de familias trans, el 28 de octubre del 2018, y sin duda ese momento fue un acontecimiento para todos quienes estábamos ahí, pero especialmente para quienes pudimos compartirnos, acompañarnos y escucharnos desde otro lugar. Y eso para mí me implicaba aparecer subjetivamente, cosa que uno se priva de hacer en el consultorio con mucha frecuencia para quienes escuchamos desde el psicoanálisis. Y entonces ese aparecer implica implicarse, implica poner en disposición tu vida, tus afectos, tu apuesta de vida
para poder existir con otros, poder tejerte con otros. Y me parece que ese es el principio de un espacio seguro, que las personas que nos implicamos desde una convicción de poner en disposición nuestras trayectorias de vida para poder hacer un tejido que vaya haciendo un pasaje de lo colectivo a lo comunitario. Y en ese sentido, más allá de hacer una crítica feroz al psicoanálisis, que era un poco lo que había yo tramado, de hecho escribí un texto que me estoy privando de compartir porque me parece que es mucho más fértil escucharnos desde la honestidad que nos atraviesa. Pero si quieren ese texto para volar un poco la crítica al psicoanálisis, puedo mandárselos y que desde ahí también sigamos problematizando. Lo que quisiera yo compartir es lo que empieza a surgir a partir de estos encuentros que hacíamos de manera presencial en la red de familias trans, que fue justamente lo que pasa cuando entre pares, entre madres, empiezan a platicar experiencias similares desde las cuales pueden comprender de manera distinta lo que están viviendo, lo que están atravesando. Porque en ese compartir lo que acontece es que se empieza a sostener una legitimidad entre pares, una legitimidad distinta a la que de manera externa lo social y lo cultural está provocando para las poblaciones que se viven desde la diversidad. Y esa legitimidad compartida entre pares, ya sean madres, ya sean niñas, ya sean adolescentes, o incluso, que esto es un tesoro de la red, la mezcla intergeneracional que nos permitimos, el poder establecer amistades con niñas, con adolescentes, entre personas mayores, el conocernos y acompañarnos, me parece que es el principio, esa legitimidad de algo que empieza a acontecer con todos nosotros, que es que se empiezan a aperturar otros horizontes afectivos, otros parajes afectivos. Y esto es fundamental. El hecho de que empiece a tejerse la confianza entre poblaciones que han sido estigmatizadas, que han sido violentadas, que desde muy jóvenes se les ha dicho que no es viable su posicionamiento en el mundo, y que eso lo que hace es cuartear las estructuras que dan después fruto a la autoestima, a la seguridad personal, a la apuesta por confiar y tejer con los otros. Entonces, lo que empieza a acontecer con la red de familias es que se empieza a reparar la confianza en el mundo y en uno mismo también. Y eso, insisto, empieza a abrir horizontes afectivos que son muy potentes a partir de la confianza, porque empiezan a haber procesos de generosidad, procesos de entrega, de intercambio, de interlocución. El hecho también, que para mí fue una sorpresa, descubrir que las personas confiaban que yo pudiese interactuar desde quien yo era, desde mi disidencia con sus hijos, cosa que en mi familia, en la sociedad, en la cultura, siempre me habían hecho saber que no era permitido. Y que si yo quería interactuar con los hijos de mis familiares, tenía que fingir una heterosexualidad obligatoria, una cisgeneridad obligatoria. Y esto resuena profundamente con la manera en que los psicoanalistas también procuran cierto estatus y cierto posicionamiento heterosis para validar su función como profesionales de la salud. Y eso me parece atroz. Saber que en Ciudad de México hay organizaciones psicoanalíticas que aún en sus clínicas para la comunidad, en sus clínicas, sostienen, por ejemplo, el Centro Eleya, que no van a atender a personas homosexuales o personas trans porque éstas se inscriben desde la perversión, en esta lectura tan patologizante, tan obsoleta, tan absurda que se hace de instituciones que actualmente están operando con cierto estatus y cierta legitimidad. Y ahí me parece importante que aparezcamos quienes nos vivimos desde la disidencia y podamos pronunciarnos en distancia con ese tipo de prácticas y podamos denunciar y señalar las malas prácticas que hay entre los colegas. Y bueno, volviendo a lo que estaba mencionando sobre los pasajes afectivos, me parece importante que la generosidad, me parece importante que la complicidad que se empieza a tejer entre familias, entre infancias y entre adolescencias, va siendo un tejido amical, un tejido de amistades que se van procurando desde el cuidado, desde el acompañamiento, desde la cercanía, y que eso es profundamente potente. Y que esa potencia restaura, repara, vuelve a surcir, a suturar las heridas que las personas que desde la diversidad nos vivimos hemos venido atravesando desde nuestra infancia. Y eso es profundamente sanador. A partir de esos afectos también compartimos saberes, estrategias que desde lo local, desde lo situado, tienen toda una pertinencia, tienen toda una potencia. Y esto es sostener
la legitimidad que estamos compartiendo entre todos. Esos saberes son saberes que están en su mayoría distanciados de la patologización desde la cual se ha mirado a las poblaciones trans. Son saberes de resiliencia, son saberes que son efecto de la resistencia que se gesta en colectivo. Y en ese sentido también el estar legitimando los saberes que trazan las familias, las madres, las niñas, empieza a ser un reordenamiento, no solo del saber, sino del poder. Se empieza a distribuir de una manera distinta la capacidad epistémica de las niñas, de los adolescentes, y eso es profundamente enriquecedor, porque el pasaje que atraviesa una familia que tiene un integrante trans implica que hay todo un cuestionamiento que también viven las madres, los familiares, de su propia posición frente a Eros, ¿no? Hacia la erótica. Y esto es profundamente potente, porque esto permite otro tipo de trayectorias. En este sentido, también me parece importante la inscripción histórica que supone el trabajo que hacemos de estar tejiendo finalmente comunidades de cuidado, donde acercamos también a las infancias, a las adolescencias, a las madres, a las poblaciones que han luchado históricamente. Y este es un compromiso que constantemente hemos mantenido de reconocer a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales, a las mujeres trans migrantes, a las mujeres trans racializadas, como aquellas que han puesto la cuerpa para luchar. Y esa inscripción histórica, ese reconocimiento histórico que se teje en muchas direcciones, en muchos sentidos, también considero que es algo muy potente porque inscribe y legitima una memoria compartida. Y eso es muy potente en muchos sentidos. Y también las adolescencias lo viven de una manera en donde encuentran referentes que les inspiran, referentes que les conmueven, que sus historias les atraviesan de una manera muy particular. Y eso ha permitido diálogos intergeneracionales que a mí me parece que es de lo más potente y más bello que se ha tejido también desde estos espacios que procuramos seguros y que yo inscribo, como decía Shio, que sean espacios seguros ha de permitir no únicamente la movilidad, sino también el disfrute, el reconocimiento de todos los placeres y los afectos positivos que emergen cuando nos encontramos con otros que nos escuchan, nos acompañan y nos validan desde nuestra pregunta, desde nuestra afirmación, porque insisto que sí, yo también concibo la identidad como un ensamblaje donde alguien se orienta y ancla su posicionamiento subjetivo, su punto de enunciación, su yo, que implica eso una manera de comprender, de explicar el mundo, una manera de vivirlo. Y eso en cualquier sitio ha de ser profundamente legítimo, especialmente en un consultorio, ha de ser legítimo. Toda palabra que enuncia el paciente me parece que debe ser escuchada desde una profunda legitimidad y que esa es una de las primeras enseñanzas que como psicoanalistas adquirimos. El tema es que es muy fácil dar legitimidad a aquello que recae en los cauces de la normatividad y es muy fácil poner en duda aquello que no está dentro de las lógicas esperadas en una cultura hetero y cis normada. En este sentido, a mí me parece que un espacio seguro debe dar lugar a la agencia, a la autonomía, a la posibilidad de resignificar la historia tejida en relación todo el tiempo. Y ahí a mí me tocaría pensar si el psicoanálisis es un espacio seguro, si el consultorio es un espacio seguro, desde qué horizonte se puede pensar y provocar que el psicoanálisis siga siendo esta potencia que en algún momento, esta disrupción que en algún momento albergó, que el consultorio continúe siendo un espacio heterotópico, donde todo posicionamiento sea fértil y sea posible y sea escuchado y sea acompañado desde ese lugar que da espacio a que la persona reconstruya su historia. Me parece que esto es importante porque nos habla de la necesidad que habría en los psicoanálisis de pensarse desde la hibridez, desde la cantidad de saberes extimios que han estado también nutriéndole y la posibilidad de continuar manteniéndole abierto para que siga dialogando. Y eso implica cuestionar qué autores leemos, en qué saberes insistimos, cuestionar la formación en las escuelas que hacen esa transmisión de los saberes del psicoanálisis. ¿Cuántas autoras de la diversidad se leen? ¿Cuántas personas trans, cuántas personas homosexuales están pudiendo entrar a sus organizaciones? Y desde ahí,
cómo se legitima lo que pueden producir como saberes estas personas. Me parece que eso también es fundamental para comenzar a abrir espacio a la diversidad de voces que pueden estar implosionando las teorías psicoanalíticas. Y entre ellas, yo también considero que hay muchos psicoanalistas argentinos que están provocando otros posicionamientos, como Jorge Reiter, como Facundo Blecher. También en Francia, Camille Ayoux, que es fantástico, por supuesto, Jan Alouche. En Estados Unidos, Tim Dean, o por ejemplo, Bracha Ettinger, que también están haciendo propuestas que movilizan, desestabilizan, aperturan, fisuran los saberes psicoanalíticos, y que eso es potente porque dan otros espacios para pensar la subjetividad, espacios que desestabilizan los modelos mayoritarios de subjetividad que tanto han alimentado las teorías psicoanalíticas. Y desde ahí creo que implica asumir que no será sino saliéndonos de los garantes y de las certidumbres que encontramos en los autores clásicos y cuestionando para poder dar espacio a que otro tipo de cartografías eróticas acontezcan y emerjan como espacios fértiles, espacios que son posibles, como apuestas de vida distintas. Y yo eso es lo que más celebro de lo que se logra en la red de familias trans, donde se aperturan otras trayectorias de vida posible y se aperturan desde el acompañamiento y la celebración de la diferencia, que sabemos que siempre será móvil también, que siempre está en construcción, que es dinámico, porque el ensamblaje no cesa en la infancia. A mí me parece que el ensamblaje continúa, el ensamblaje subjetivo, el ensamblaje identitario, continúa en relación con los contextos con los cuales estamos comprometidos, con los que nos vivimos. Y en ese sentido, elegir las personas con las que compartimos nuestro cauce es fundamental. Y aquí quisiera puntuar que no siempre un psicoanalista, una psicoanalista es la mejor persona para llevar nuestros cauces, nuestros horizontes deseantes, nuestras apuestas afectivas. Y creo que ahí también es, diciéndolo desde Freud, pues dar cuenta de la castración del propio dispositivo de escucha psicoanalítico y comprender que si nuestra intención es abrir espacios fértiles, en muchos momentos hay que reconocer los espacios que ya están y ver cómo podemos aportar. En ese sentido, Puerta Abierta es una organización donde habemos muchos psicólogos, algunos psicoanalistas, que estamos colaborando desde una apuesta de escucha distinta, desde un compromiso donde entendemos el contexto de las poblaciones que necesitan atención y brindamos la atención sin pasarlo por la subordinación que en muchas ocasiones es inherente a los espacios psicoanalíticos, a la escucha ortodoxa, a todas estas premisas que enquistan el psicoanálisis dentro de una cuestión clasista, de una cuestión que no ha dado cuenta de sus propios sesgos, incluso raciales, sus sesgos de género. Y me parece que este tipo de intercambios deben dar cuenta de la posibilidad de cuestionar al psicoanálisis mismo, así como decía Shio, la posibilidad de preguntarnos sobre la pregunta. Me parece que en estos espacios es pertinente pensar desde dónde se ha gestado la mirada que el psicoanálisis sostiene sobre las poblaciones que no se adscriben a la hetero o cisnormatividad. Y esto sería potente, más allá de querer entender las lógicas de aquello que se construye como alter, pensar cómo ha sido aniquilado el propio alter del psicoanálisis a partir de posicionamientos que se asumen como garantes, que se asumen desde el lugar de amo y que están todo el tiempo funcionando a favor de las lógicas que precarizan a las poblaciones diversas. Creo que es ahí donde tenemos que situar las preguntas y pensar desde una apuesta creativa, desde un imaginario distinto, cómo podría operar desde otros horizontes, donde también acontecen intervenciones y donde uno se juega de una manera distinta, apelando a algo que sea mucho más fértil para las poblaciones que pues, nos convocan, que nos comprometen. Y con eso cerraría mi participación. Pues una gran participación, sí, aplausos. Sin duda, esta invitación que nos haces a reflexionar sobre nuestras propias posiciones como analistas, a contemplar la necesidad de una red que sostenga a estas infancias, a los padres, a toda la familia. Tienen también un documental, ¿verdad? Que está bien interesante, que por ahí está la liga en la plataforma,
que me gustó mucho de cómo es necesario para las familias legitimizarse, saber que no es algo patológico, que justo como están planteando, está fuera. O sea, muchas veces es la mirada, la patológica, diría yo, es la mirada la que está viendo la enfermedad donde no la hay. Y desde esa lógica, una intervención pues sería iatrogénica, ¿no? Porque no es por ahí. Entonces, me gusta muchísimo esta reflexión a la que nos llevas, a las implicaciones que tenemos que tener, porque también no podemos estarle echando la culpa a Freud, a Klein, de nuestra propia postura y de nuestro propio actuar, ¿no? Porque dice Freud o porque dijo Klein, ahora yo, sino más bien estarnos cuestionando y estar haciéndonos responsables de cómo estamos respondiendo a la demanda y a las necesidades y con conciencia de nuestras propias limitaciones. Entonces, muchísimas gracias, Damián. Y vamos a pensar ahora con Tania en pues, los derechos. Al final, todo lo que estamos hablando son las implicaciones de la cultura, los cuestionamientos, cómo reconocer los derechos que no son para cuestionarse, ¿verdad? Los derechos están ahí, no es si se merecen o no se merece alguien el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación. Es que ahí están, es así. Y entonces pasamos con Tania Morales. Ella es abogada e historiadora del arte. Se ha especializado en derechos humanos de niñez y adolescencia con perspectiva de género. En 2017 funda la Asociación por las Infancias Transgénero, que actualmente dirige. La AC es una instancia de la sociedad civil que brinda orientación dentro y fuera del país a familiares de niñas, niños, niñas y adolescentes con identidades de género no normativas, trans. Dos de sus principales proyectos actualmente son las implicaciones de trámites oficiales para el cambio de nombre de género de un trans y la institucionalización de un protocolo de respeto e inclusión en escuelas públicas y privadas a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Muchas gracias, Tania. Te cedemos el micrófono. Muchas gracias, Ana. Y bueno, pues yo lo que quiero empezar es celebrando que estos espacios hagan esta escucha o permitan esta escucha a quienes tenemos que escuchar, que para mí es una delicia, siempre a Shio y a Damián. Lo que creo es que si queremos aprender sobre las vivencias trans, pues hay que preguntarles y escuchar a las personas trans. Son quienes lo saben y no lo pueden compartir. Y también, bueno, quiero platicarles, empezar celebrando también que eso lo quiero decir antes de cualquier cosa, que en la ciudad, en México, en el país, tenemos hoy en Jalisco una gran posibilidad de poder reconocer el género de niñas, niños, niñas todavía no, pero niñas y niños en el binario y adolescentes trans, que es algo que venimos empujando muchos grupos, colectivas, personas, y que permite justamente pensar en esta diferenciación de cómo este tema se ha tratado en otros países y cómo hoy puede tratarse en México, que justamente tiene que ver con no patologizar y tiene que ver con no normar los cuerpos de las personas, ¿no? Con no tener que hacer que las personas desde edades tempranas tengan que caber en cajitas. Entonces, en México, hoy Jalisco permite reconocer la identidad de género consultando a la persona, a la infancia o a la adolescencia, y consultándola, preguntándole qué es lo que quiere, y eso es todo. Entonces, no se necesita dar explicaciones, no se necesita llevar ningún trámite especial, no se necesita acudir a un interrogatorio, no se necesita tomar ningún tipo de hormonación, absolutamente nada. Y entonces, bueno, me gustaría comenzar platicando sobre los derechos, refiriéndome a una parte, es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, especifica que las personas de 0 a 8 años
digamos que esta es una temporada en la vida en la que se conforma las bases de este ser humano, que como dice Damián también, me parece que todas las personas a cualquier edad nos estamos constantemente construyendo, pero esta idea de los 0 a 8 años, que es la primera infancia, es algo que específicamente UNICEF cuida, y en donde está tratando de aportarle a la humanidad que pongamos especial atención, que tiene que ver con la nutrición, o sea, con el estado físico de una persona, pero también con el estado emocional y cómo se construye una persona. Entonces, la misma UNICEF dice que de 0 a 8 años se construye el lenguaje. Se construye el lenguaje no solo con palabras, sino el lenguaje físico, el lenguaje afectivo, todas las formas del lenguaje. Y también se establecen las relaciones emocionales o sociales en esta primera infancia, ¿no? De los 0 a los 8. Y entonces, pues a mí me gustaría continuar con lo que Shio inició, es preguntándonos, ¿solo unas infancias o todas las infancias construyen su lenguaje, construyen sus relaciones sociales? Y pues la respuesta es todas las infancias, con todas las posibilidades, ya sea de identidad, de identidad no solo de género, de identidad cultural, de identidad de todas las formas de existencia. Y entonces, a mí me gusta justamente analizar el derecho para todas las personas y llevarlo a las personas que socialmente o que históricamente hemos dicho o hemos cuestionado por qué son como son, o si son válidas o no son válidas, y en este caso pues son las infancias trans, ¿no? Las infancias trans también construyen su lenguaje de los 0 a los 8 años. Y es curioso, pero en el día a día, las familias, la sociedad, las escuelas, el entorno social, no damos siquiera la palabra específica trans, no la enseñamos como en el día a día, ¿no? O no enseñamos las vivencias trans en el día a día como enseñaríamos comúnmente, este es un hombre, este es una mujer, este es mamá, este es papá. O sea, nunca, ni siquiera nombramos, ¿no? Esta posibilidad de existir. Y entonces, ¿qué pasa con las infancias trans? Pues, o las infancias con identidades de género no normativas, pues desde los primeros años de vida no tienen ni siquiera una forma de expresar su vivencia. Quizás socialmente lo que hacemos es acotar el lenguaje a lo que una generalidad o lo que pensamos que es la normatividad vive, y a estas personas las dejamos a un lado desde esta primera infancia, ¿no? No existe el lenguaje para determinar cómo se vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las niñas, niños, niñes que pues tienen que abrirse camino desde cómo expresar esto que viven y esto pues sí, que viven, que experimentan desde la primera familia y la familia más cercana, la mamá, el papá, las abuelas, los tíos? ¿Cómo expresan esto distinto? Entonces, estas personitas tienen que aprender a construir su propio lenguaje para podernos explicar a las personas cisgénero cómo se viven. Y me parece importante porque partimos desde ahí y también me gustaría, o sea, partimos desde que no existe un lenguaje, pero partimos que es su derecho, como cualquier niña, niño, a tener el lenguaje, a poderlo expresar, y también las relaciones sociales en esta primera infancia. Si una persona tiene, una niña o un niño, no tiene el lenguaje, no tiene la autorización de su experiencia o de su vivencia, pues difícilmente podemos decir que tiene la posibilidad de desarrollarse socialmente y de establecer estos vínculos afectivos cuando no se le permite existir o vivir desde su persona, ¿no? Entonces, socialmente, pues ya también tenemos ahí coartada otra cosa. Y entonces, bueno, quiero partir como de esta idea de la primera infancia y las primeras infancias, no solo una infancia, todas las infancias. ¿Qué derechos tendrían? Pues tenemos dos tipos de derecho. Entraremos al punto de los derechos. Los derechos
se clasifican, los derechos humanos se clasifican en dos grandes grupos, no porque unos sean más importantes que otros, sino porque históricamente fueron reconocidos primero unos y después otros. Los primeros son los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, en donde justamente se encuentra el derecho a la identidad, a tener un nombre, a tener un documento de identidad, a tener una nacionalidad, y que en este documento se establezca quiénes son tus progenitores, sea tu madre, tu padre, una sola persona, dos madres, dos padres, no lo sabemos, pero bueno, todas las personas tenemos un derecho a tener un documento que nos represente como seres humanos existentes. Y esos son los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. También me gustaría más adelante platicar que justamente niñas, niños y adolescentes también tienen derechos políticos, que en general no los practican, las sociedades todavía no nos obligamos a que lo practiquen, pero el tener menos de 18 años no implica no tener derechos políticos. Las niñas, niños y adolescentes tienen derechos políticos, derechos de participación. Entonces, bueno, podemos decir que esto que en México se ha logrado a partir de hace poquito, que es el derecho a tener un acta de nacimiento con una identidad de género reconocida, salvaría esta primera generación de derechos, o lo considerado como derechos de primera generación en infancias y adolescencias trans, que hasta hace apenas un mes sucede, pero que en general no sucedía. Lo que sucedía era que solo algunos estados de la República Mexicana permitían reconocer esta identidad de género a través de un juicio, a través de una serie de dictámenes que había que entregarse, psicológicos, psiquiátricos, comprobaciones de varios tipos, en donde el decir era de todo un conjunto de personas y no de la persona que vive la experiencia en el género no normativo. Y ahora me gustaría platicar la otra parte de derechos. Los derechos de segunda generación, los derechos humanos de segunda generación, son los derechos conocidos como los DESCA, que son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, todas las personas, todas las infancias, todas las adolescencias, todas las personas adultas, todas las personas mayores, tienen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, cuando nos preguntamos si por lo único que estamos pujando socialmente es por el derecho a la identidad en un documento para las personas trans de cualquier edad, o sea, sin discriminación de edad, la cosa se resuelve con un acta de nacimiento, pues la respuesta es no, porque hay una serie de derechos que no se están cumpliendo para las personas trans, específicamente para las niñas, niños y adolescentes trans, que serían, por ejemplo, los derechos sociales. Si nos ponemos a pensar en los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son derechos de segunda generación para todas las personas. ¿Qué es lo que sucede en las escuelas públicas, privadas, de donde sea? ¿Qué es lo que sucede? Pues de entrada no tenemos este uso del lenguaje. Es decir, las experiencias de las personas con identidades de género no normativas no se representan en la escuela de ninguna manera, ni a través del lenguaje, o sea, no se menciona, no se reconoce el género, si no es a través de un acta de nacimiento, pero además no se reconoce lo que decía Damián, en los pares, en las personas que son o que viven una experiencia similar. Entonces, no existe un referente de maestras, maestros, maestres, no existen los referentes de personal administrativo trans, no se habla de las aportaciones a la ciencia, al arte, al deporte, de las personas trans. O sea, es como si la existencia de las personas trans no pasara por las escuelas. Entonces, lo que tenemos en los centros educativos, pues yo pienso como esta especie de maquinitas que saca salchichas, ¿no? O sea, muelen la carne y sacan salchichas. Ese es un tema con las escuelas. Es decir, lo que sucede es que entran personas que tienen identidades
normativas y no normativas, pero que están creándose, que están construyéndose. Entramos a las escuelas y entonces todo es fila de niñas, fila de niños, falda, pantalón, cabello corto, moñito. No te menciono que existen otras formas de existir, pero además no solo no lo menciono, lo corrijo, no lo muestro como un referente en el aula de ninguna manera, ni en las formas de enseñanza. Entonces hay una continua negación de estas existencias y de estas vivencias. Entonces, los derechos sociales, como el derecho a la educación, por supuesto, están negadas en la población con identidades de género no normativas. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el derecho a la salud? En el derecho a la salud, pues es de manera bastante similar. Las personas que salen, las personas especialistas de la salud que salen de las universidades, pues muy difícilmente tuvieron una clase en donde les explicaron la vivencia de las personas con identidades de género no normativas. Entonces, lo que vemos son especialistas de la salud de todos los tipos, leyendo corporalidades, no preguntando cuál es el género de las personas y tratando a las personas dependiendo su documento y no acercándose a la persona, preguntando cuáles son sus pronombres, pensando, por ejemplo, que los chicos trans, los hombres trans, pues van al ginecólogo, por ejemplo, ¿no? O las mujeres trans tendrían que ir al urólogo. Y entonces lo que tendríamos que enseñarle a niñas, niños y adolescentes es que su cuerpo es importante, que hay que cuidarlo, que hay que estar atento, pero niñas, niños y adolescentes lo que menos quieren ir es a la consulta con el pediatra que les va a decir un pronombre que no es el suyo o que les va a nombrar de otra manera. Pues también tenemos un hueco enorme en un derecho social, que es el derecho a la salud. Si pensamos en los derechos culturales, por ejemplo, que sería otro tipo de derecho de segunda generación, igual, los pueblos originarios, por ejemplo, la cultura zapoteca o la cultura rarámuri, tienen más de 2 géneros. O sea, la occidentalización que se vive en la generalidad de la República Mexicana no es específica de todas las poblaciones. Entonces, un derecho cultural, por ejemplo, sería el derecho a tener un reconocimiento como timuche en la cultura zapoteca, desde la infancia. Y esos derechos no los tenemos. Estos derechos son negados a las personas con identidades de género no normativas, que sería o sea, cada vez vemos más que es un movimiento a nivel, sobre todo Latinoamérica, pero mundial, este reconocimiento de otras posibilidades que tienen mucho más antigüedad que la cultura occidental y que tienen, o sea, no son menos importantes o no son menos válidas que la cultura occidental. Y así podemos revisar cada derecho. En niñas, niños y adolescentes, pues podríamos pensar el derecho a tener, como derecho económico, el derecho a tener alimentación, a tener un espacio seguro, una casa, a la no violencia. Eso tampoco ocurre muchas de las veces. Sí ocurre, pero no ocurre en la generalidad. ¿Por qué? Pues porque a las familias cisgénero, que tenemos hijas trans, pues venimos de este mismo sistema educativo, sistema social y cultural, en la que no nos han enseñado estas posibilidades desde las primeras etapas de vida naturalmente, como a todas las otras, las que son normativas. Y entonces, cuando no tenemos este acceso a la información certera, cuando no tenemos acceso a convivir, a escuchar, a leer a personas trans, entonces, pues a veces creemos estos, como diría Shio, voy a citarte Shio, pánicos morales que se difunden acerca de las personas trans y en lugar de permitirles también desde el entorno familiar, no solo permitirles, sino fomentarles y celebrarles esta experiencia, esta forma de vida y este esfuerzo que me parece que es muy importante que hacen las niñas, niños, niñas, por explicar su experiencia cuando no tienen ni el lenguaje, a sus familias que no les han enseñado ese lenguaje y muchas de las familias no conocen las experiencias trans. En lugar de hacer esto, corregimos. Y entonces esto se vuelve algo muy complicado.
cuando no se tiene, incluso las familias, lo primero que hacemos es, cuando no conocemos del tema, es acudir con personas especialistas de la salud mental, porque lo primero que pensamos es algo no anda bien, ¿no? Algo lo provocó, no sé, es como lo común, es a donde se llega de un primer momento. Y si llegamos con personas especialistas de la salud mental o afectiva y tampoco tienen conocimiento y tampoco tienen la forma de tratar o no se preguntan, como en este caso Damián lo hizo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues entonces vemos una historia muy compleja, porque no solo tenemos un sistema institucional, un Estado que niega las vivencias de las personas trans desde las primeras infancias, sino tenemos, o sea, esto es discriminación institucionalizada, también tenemos una sociedad y un sistema que niega y aplasta. Eso es lo difícil en el tema de niñas, niños y adolescentes trans. Y pues yo quisiera cerrar nada más diciendo que cualquier infancia, cualquier adolescencia tiene el derecho a existir, a vivir plenamente, a construirse, a tomar referentes, y que también una parte importante del derecho es tener toda la información. Y cuando se niega la existencia de una vivencia, pues entonces no se tiene toda la información, y me parece que no es un piso parejo de dónde partir en una existencia, y eso hay que corregirlo. Eso es lo que hay que corregir. Gracias. Gracias, Tania. Me está encantando esta mesa y creo que es una opinión compartida. Sí, aplausos. Nos lleva a muchísimas reflexiones, ¿no? Comparto esto que plantean de la invisibilidad, que la falta de referentes en las instituciones está lanzando el mensaje de un destino de invisibilidad para las personas trans, y es profundamente agresivo, y como sociedad y como parte de instituciones tenemos que asumir esa responsabilidad, y que no se quede en una reflexión, ¿no? Sino también que pase a la acción. Les voy a leer algunas preguntas. Bueno, hay muchas felicitaciones. Damián, muchas invitaciones a que por favor compartas tu trabajo, que no te lo quedes, que si igual lo podemos subir a la plataforma. También el link del documental lo están pidiendo. Y por aquí hay una pregunta de Rosa María González. Dice: ¿en qué medida el derecho y el feminismo que formula la igualdad entre mujeres y hombres condiciona relaciones unívocas entre corporalidad e identidad? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿En qué medida el derecho y el feminismo que formula la igualdad entre mujeres y hombres condiciona relaciones unívocas entre corporalidad e identidad? Yo quisiera tratar de contestar la pregunta. Me parece una pregunta muy importante de señalar, y es una pregunta también, finalmente es muy tensa, porque desafortunadamente, y esto lo vamos a ver, lo estamos viendo de hecho en España, hay un sector del feminismo, pero hay que señalar que no es todo el feminismo, que en efecto está diciendo que los proyectos de igualdad entre hombres y mujeres requieren mantener una lectura unívoca entre cuerpo e identidad. Esto lo estamos viendo en España, con un sector del feminismo académico que está cercano al Partido Socialista Obrero Español. Y ese mismo feminismo, de hecho, no voy a decir nombres porque no se trata de antagonizar, pero ha dicho que las identidades trans deben mantenerse como transexualidad. Y aquí sí importa la palabra, porque lo que están diciendo es que tiene que mantenerse la perspectiva medicalizante y de hecho patologizante, porque dicen que se tiene que mantener un diagnóstico sobre las personas trans. Y lo dicen porque su mensaje es que solo se puede construir la igualdad entre hombres y mujeres
si estas categorías de alguna manera son estables. Lo que están diciendo es que si las categorías dejan de funcionar de manera unívoca, las leyes encaminadas en promover la igualdad dejan de operar. Y de manera un poco tramposa usan un caso que pasó en México, que es el caso del estado de Oaxaca. Recordarán que creo que fue hace un par de años, hubo una serie de, que serán 18 o 20 candidatos de varios partidos políticos que ante una nueva medida que había tomado el Instituto Nacional Electoral para el caso de Oaxaca, y Tania quizás se acuerda de los detalles jurídicos, una de las cosas que pasó allí es que en ese momento Oaxaca no tenía una ley de identidad de género, lo cual iba en perjuicio, por supuesto, de las mujeres trans oaxaqueñas y de la comunidad Muxe. Y algo que hacen, digamos, para tratar digamos, paliar esta falta de legislación, es que bastara con que alguien llegara y se reportara a sí misma o a sí mismo de cierta manera para que se le considerara, por ejemplo, una mujer trans o una mujer. Esto, por supuesto, se hizo para atender a las necesidades de dos poblaciones muy concretas, mujeres trans oaxaqueñas y comunidad Muxe. Y lo que hicieron los partidos políticos, y que fue un escándalo nacional, es que hubo personajes, hubo políticos que simplemente eran varones cisgénero, que dijeron, pues yo voy a ocupar un puesto destinado a mujeres porque simplemente voy a decir que soy una mujer trans. Fue un escándalo en México, y de hecho quienes primero se pronunciaron en contra de esto fue la comunidad Muxe oaxaqueña, diciendo que esa era una medida para fomentar la integración de la comunidad Muxe en espacios políticos y para fomentar digamos, la participación de mujeres trans en la política. Y que en ese sentido la comunidad que estaba siendo afectada en primer lugar eran la comunidad Muxe y las mujeres trans oaxaqueñas. ¿Qué pasó? Que en España usaron ese ejemplo para decir que las leyes de identidad de género autorreportadas socavan las leyes de igualdad, porque dicen que nos asegura, por ejemplo, que el día de mañana en un congreso como el mexicano, que ahora de hecho tiene un principio de paridad que va a estar funcionando incluso en gobernaturas, que nos asegura que el día de mañana no vaya a salir un varón cisgénero y se haga pasar por una mujer trans para ocupar un puesto de elección popular. Y en España este argumento se usó muchísimo y se usó para decir que las leyes de identidad de género autopercibidas lo que hacen es, por supuesto, restarle eficacia a las leyes encaminadas a fomentar la igualdad de género. Y que entonces la solución, por supuesto, era mantener un control biomédico patologizante sobre las personas trans, que empezara por un diagnóstico y que, por supuesto, implicara todo este acto medicalizante de la hormonización y de la operación, de la intervención quirúrgica sobre los genitales como precondiciones para reconocer a la identidad. Y esto es algo que cierta parte del feminismo español ha terminado por defender. Y de hecho, en el colmo de los colmos, una parte de ese mismo feminismo dice que la noción trans de persona que se autopercibe y ya con eso basta, borra la experiencia de las personas transexuales que tienen una disforia que genuinamente las lleva a que les sea necesaria una intervención quirúrgica y una intervención hormonal, ¿no? Esto simplemente es porque quizás esta pregunta es muy importante, pero quizás hay que situarla en el contexto antes de contestarla, porque creo que la respuesta de gran parte de la audiencia va a ser ¿de qué estamos hablando? Pues la pregunta lo que está haciendo es básicamente señalar que hay una parte del feminismo y en efecto hay una parte de los ordenamientos jurídicos pensados en crear igualdad de género que sí están partiendo del presupuesto de que hay una relación unívoca entre cuerpo e identidad. Y esa misma parte del feminismo es la que está diciendo la igualdad requiere quizás no borrar a las personas trans de la existencia, porque no dicen nada tan fuerte, pero sí mantenerlas bajo un régimen de medicalización, patologización y un régimen biopolítico de control sobre sus cuerpos.
Ahora, yo ¿cómo le respondería a esto? Diría varias cosas. Históricamente el feminismo ha mostrado que las leyes hacen género. Eso nos lo enseñó el feminismo. Aquí en México, por ejemplo, Lucía Núñez sacó hace un año un libro excelente, que quien quiera leerlos yo se los recomiendo. No me acuerdo cómo se llama ahorita el libro, pero bueno, es el libro de Lucía Núñez de 2019. Digo, no hay 20 libros, hay uno, que publicó el CIEG. Es un libro muy bueno porque ella nos muestra cómo las leyes hacen género y cómo es algo que desde los años 70 el feminismo ha estado mostrando. En ese sentido estamos viendo, por supuesto, a un feminismo que abandona un proyecto de emancipación y un movimiento de reivindicación de autonomía y derechos para todas, todos, todes, y empieza a colaborar en leyes que construyen género y peor todavía, en regímenes biopolíticos que controlan a los cuerpos y que de hecho hacen algo bastante grave, porque estas tecnologías de intervención quirúrgica de hecho hacen obligatoria la castración, no en un sentido psicoanalítico, sino en un sentido quirúrgico. Y esto es un escándalo, porque pensemos en México, pensemos en América Latina. Históricamente los feminismos se quejaron de cómo las ciencias biomédicas fueron cómplices, por ejemplo, en ligaduras de trompas que no recibían consulta alguna, en campañas enteras que podríamos calificar de eugenésicas, donde mujeres indígenas, mujeres pobres o mujeres negras eran intervenidas en sus cuerpos y sus derechos reproductivos eran violados en nombre de un control poblacional. Los feminismos han denunciado eso, diciendo que es una violación a la autonomía de los derechos. Entonces, que ahora haya un feminismo que explícitamente abogue porque sea necesaria la pérdida de derechos reproductivos y la pérdida de autonomía corporal, porque consideran que eso es la única manera de defender los derechos de otro grupo, es un abandono absoluto de los principios de ética feministas, de autonomía, de respeto, de inclusión. Y además muestra, por supuesto, una falta de imaginación política. El reto que tenemos no solo es imaginar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, sino entre hombres y mujeres que somos internamente grupos heterogéneos. De nada nos sirve tener un 50% de paridad si las legisladoras o gobernadoras son todas ellas mujeres de clases medias, acomodadas, burguesas y de derecha. Eso no nos va a servir de nada. Y perdona que lo mencione, pero hay ejemplos de senadoras que no por ser mujeres son feministas. Si queremos una verdadera paridad, entonces tenemos que imaginar una sociedad política en la cual las voces de todos los grupos sean escuchadas. Y eso implica reconocer que hay muchos ejes. Y eso ya lo mencionó Tania, ya lo mencionó Damián. No solo hay que buscar igualdad entre hombres y mujeres, hay diversidades sexogenéricas, hay personas cis, trans, personas hetero, personas lesbianas, mujeres lesbianas, hay personas racializadas, hay personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad. Necesitamos imaginar un proyecto de igualdad que nos reconozca en nuestra diversidad. Y hacia allá no apunta un feminismo que se vuelve cómplice de las regulaciones biopolíticas y que se vuelve cómplice de la pérdida de derechos reproductivos de un colectivo y que se vuelve cómplice en una medicalización, en una patologización que encorseta y socava libertades. Eso además hay que decirlo, este es un debate español, pero hay que ver qué pasa en México, qué pasa en Argentina, qué pasa en Uruguay. En ninguno de estos países que tienen leyes de identidad de género autopercibidas ha pasado lo que en España temen que pase. De hecho, justo tendríamos que decir que ha pasado algo más trágico. Tenemos estas leyes, pero estamos muy lejos de una sociedad sin transfobia, de una sociedad sin violencias a las minorías trans. Puedes tener una ley que reconozca identidades y esto, desafortunadamente, no es suficiente
para transformar a la sociedad. Entonces, el temor que tienen es un temor infundado. En América Latina lo aprendimos de una manera trágica. No han bajado los crímenes de odio, no han bajado la marginalización, las violencias. Y digo, para no extenderme mucho, el ejemplo que usan de Oaxaca, además, es un ejemplo maniqueo, porque no se estaban borrando a las mujeres, se estaban borrando específicamente a las comunidades Muxe y Trans de Oaxaca. Se hace una ley encaminada a darle voz y acceso a la representatividad política a la comunidad Muxe y a la comunidad trans, y un grupo de hombres cisgénero aprovechan esa medida. Entonces, no fue en detrimento de las mujeres, fue en detrimento de la comunidad Muxe y trans oaxaqueña. Y eso pasó precisamente porque no habían leyes de identidad de género en Oaxaca. Ya las hay. Pero por supuesto alguien puede decir, ¿y qué impide que llegue alguien y haga un cambio de identidad y se aproveche de eso para un beneficio político? Y cualquier persona trans a la que le preguntan eso se va a reír, porque el costo de asumirse públicamente como una persona trans es altísimo. Quien crea que esto es trivial y que tú puedes salir del closet y denunciarte como una persona trans y acto seguido obtener un puesto, no tiene ni idea del nivel de transfobia que hay. Enunciarte públicamente como una persona trans acarrea, desafortunadamente, una serie de costos sociales, laborales, una serie de costos familiares. Cuando alguien se enuncia trans, lo está haciendo precisamente a sabiendas de que va a requerir un acto político de transformación de su entorno. Y quienes dicen esto están olvidando eso. Pero bueno, podríamos seguirnos 5 horas con ese tema porque es un gran tema. Yo lo único que quiero decir es que imaginar una sociedad más justa es imaginar una sociedad más justa para todos, todas y todes. No decir, bueno, pues vamos a construir una sociedad para el 99% y sacrificar al 1%. Eso no es una sociedad más justa. A mí me gustaría sumarle un poquitito nada más a lo que dice Xio. Yo quisiera decir que en este caso, por ejemplo, lo que sucedió en Oaxaca y a lo que se le teme es que justamente estamos hablando de hombres cisgénero y no todos los hombres cisgénero, unos hombres cisgénero que hacen ese tipo de cosas. Y no podemos limitar los derechos de las personas por una población que utiliza esto de manera abusiva. Y lo que dice Xio es, o sea, hay una pequeña parte del feminismo que tiene esta postura y yo podría, me gustaría que pensáramos en el sufragio femenino, en la historia del sufragio femenino. 1918, Inglaterra, y solo podían votar mujeres mayores de 30 y blancas. ¿Qué sucedió en México? Pues hasta 1947 tuvimos el sufragio femenino. Y si hubiéramos dicho esto mismo que pasó en Oaxaca, solía pasar que los hombres, algunos hombres le decían a sus esposas, cuando ya era permitido el sufragio, el voto, le decían a sus esposas, ven, te voy a llevar a que votes porque te voy a decir por quién votar. Eso sucedía. Pero no por eso íbamos a negarle el derecho a las mujeres a votar. Hoy día, las mujeres, gracias a ese derecho que tenemos, salimos a votar. Quizá sucedió en algún momento, pero me parece que el pensar que no vamos a abrir el derecho a todas las personas porque puedan ocurrir esas cosas, pues es ir en retroceso, ¿no? Poco a poco me parece que las personas, las mujeres, vamos tomando estos espacios que igual al principio se formularon de manera legal y no práctica, y después se volvió práctica. Entonces, me gustaría como nada más pensar en eso, o sea, no es posible negar los derechos desde antes, y de que existan personas que puedan ocuparlo para cosas así, sí, seguramente existen, pero no podemos pensar en que entonces no hay que crear derechos o no hay que reconocer derechos porque no se vayan a mal usar, ¿no? Y por último,
platicarles y compartirles. O sea, si se trata de igualdad y de equidad, somos las madres, las tías, las abuelas, quienes acompañamos a las infancias trans, en su mayoría. Más que los hombres, más que los papás, más que los abuelos existen, pero el 85% de las veces somos las mujeres y no los hombres. Entonces, si hablamos del tema de infancias trans, pues a quienes, a la parte de la familia, a quien limita esta postura de esta parte del feminismo, pues son a las mismas mujeres, ¿no? Las mujeres que acompañamos, y eso es algo que habría que evaluar, que pensar, y bueno, creo que ya, sí, eso es todo. Gracias. Estamos llegando al final, entonces quisiera pedirles que hagamos una ronda para cerrar con una reflexión que cada quien quiera hacer, y también si nos pueden compartir por favor alguna red en donde puedan tener contacto con lo que ustedes hacen, con sus trabajos, con sus publicaciones, se los agradeceremos. Adelante. Bueno, pues los datos de la red los darán, supongo que Damián y Tania, porque seguramente los tienen muchos más frescos. Yo lo único que diría es, por supuesto, primero que nada, un agradecimiento a este espacio, porque creo que es fundamental en distintos espacios profesionales generar un cambio, sobre todo en aquellas profesiones o en aquellas ocupaciones que tienen una incidencia en la vida de las familias y en la vida de las infancias y adolescencias, ¿no? Y en ese sentido, hay muchos espacios que se vuelven estratégicos, como por ejemplo lugares como el trabajo social, los espacios de escucha asociados al campo PSI, que es un término psicológico, sociológico, pero bueno, o sea, que engloba, digamos, todas las experticias que de alguna manera acompañan la salud mental. Y en ese sentido agradecer este espacio, agradecer por supuesto este deseo de escuchar otras voces que me parece fundamental. La sociedad es desafortunadamente una sociedad muy violenta. Los pánicos morales no solamente existen inercialmente, sino que son fomentados por grupos de derecha, por grupos de muy diversa índole. Y en ese sentido, se vuelve fundamental para impulsar un cambio, el que espacios estratégicos se vuelvan aliados. Y en ese sentido celebro, agradezco este espacio. Y pues nada, si alguien quiere saber un poco más de lo que hago, pues tengo un canal de YouTube donde hago videos cada miércoles. Entonces también ahí luego interactúo con la gente. Si alguien quiere seguirme, pues sería un gran gusto. Sí, justo me parece importante mencionar la relevancia de acercarse a los contenidos que generamos las personas trans, las poblaciones trans. Es común que en este tipo de espacios se pregunten a qué autores leemos, pues a las personas trans que están escribiendo, que están generando videos, que están generando podcasts. En la red de familias trans tenemos un grupo para familiares, tenemos un grupo para adolescencias y otro grupo para infancias. Y en el grupo de adolescencias han surgido muchos proyectos donde ellos imprimen su visión del mundo, su manera de comprender el mundo. Y es muy valioso poder escucharles. Hay un podcast llamado Les Amigues de Dorothy, que justo es gestionado por adolescencias trans. Hay un ciclo de cine, hay ciclos de dibujo también que están pues imprimiendo sus cosmovisiones. Me parece que hay que ir ahí, hay que escuchar, hay que leer, hay que acompañar y permitir que esa singularidad, que esa diferencia surja y nos pueda nutrir. Me parece que eso es profundamente enriquecedor. Y bueno, la red de familias trans se encuentra en Facebook y en Twitter, justo como red de familias trans, y hay un correo que es redeFamiliasTrans@gmail.com. Y mi correo es damianlazuli@gmail.com. Ya vi que un par de personas me escribieron que están viendo este evento, este conversatorio. Cualquier cosa en la que yo pueda facilitar, acompañar o referir, con todo gusto cuenten con ello. Y seguramente Tania les va a hablar de la asociación.
Pues para la asociación tenemos una página de internet en la que procuramos subir entradas de blog, ya sea escritas por familias o por personas trans. Tenemos alguna biblioteca en donde se pueden bajar muchos temas de derechos humanos, hemos hecho ahí un compendio de derechos para las personas trans, derechos humanos para las personas trans. También tenemos desde cuentos para explicar la identidad de género no normativa a las niñas. La página de internet es www.infanciastrans.org. Y estamos en Twitter y también en Facebook y en Instagram como Infancias Trans. Y mi correo electrónico es tania@infanciastrans.org. Eso es todo. Pues muchísimas gracias por su participación tan interesante. Nos deja, yo creo que con muchísimo interés de hablar más, de compartir más, de meternos más en el tema. Piden por ahí muchas referencias bibliográficas que si nos hacen favor de darnos algunos nombres que podamos subir a la plataforma para quienes quieran acceder a esas recomendaciones. También vamos a poner las redes que nos acaban de dar en la plataforma para que puedan acceder. Les vamos a pasar todos los comentarios y felicitaciones y también desacuerdos que han llegado a nuestra plataforma para que ustedes los puedan ver. Muchísimas gracias a nombre de AMPAG. Estamos cerrando hoy el Congreso con una excelente mesa, con muchísimo que pensar, que digerir, que reflexionar. Muchas gracias a quienes nos acompañaron también y no se pierdan la clausura y todavía las siguientes mesas. Gracias. Muchas gracias.